Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa, en esta ocasión, en esta clase número 16 del curso de aptitud numérica, donde esperamos afianzar y desarrollar un poco el pensamiento numérico y variacional. Empezamos entonces con nuestros ejercicios de la clase del día de hoy. Estamos acá. Si dos números enteros pares consecutivos, veamos. Si dos números enteros pares consecutivos suman 46, la diferencia entre ellos es de... Entonces, si me preguntan por dos números pares consecutivos, ustedes pueden pensar en cualquier par de números, 2 y 4, el 10 y el 12. Y si usted halla la diferencia entre un par de números pares consecutivos, inmediatamente se va a dar cuenta que el valor es 2, ¿cierto? No hay necesidad de hacer ningún tipo de cálculo ni ninguna expresión. Creo que este planteamiento tiene como unos datos de más para lo que esperan que hallemos. Entonces, siempre la diferencia entre dos números pares consecutivos, la diferencia siempre va a ser 2. Pero veamos para qué nos dieron esos datos de más. Dice que la suma, dos números enteros pares consecutivos suman 46, la diferencia entre ellos es de... Entonces, pues ya sabemos que con eso era suficiente que nos dijeran que eran dos números pares consecutivos y que halláramos la diferencia. Simplemente, pues, para información, simplemente quiero decirles que uno puede representar un número par como con esa expresión 2n, y el número que le sigue a un número par pues sería esta misma expresión más 2, ¿cierto? Bueno, uno siempre le suma 2 a un número par para que el siguiente número par, así que tendríamos un número par sería este, y el que le sigue el consecutivo sería 2n más 2, y lo que estamos diciendo aquí es simplemente que 2n, o sea un número par, si le sumo el consecutivo, que es 2n más 2, sería 46. Yo podría agrupar los 2n y 2n serían 4n. Y este 2 que está aquí positivo pasa a negativo al otro lado, como lo ven aquí en la expresión de abajo, menos 2. Y resuelvo esto. 46 menos 2 da 44. Y este 4 que está multiplicando acá pasó a dividir. Si hago la división, digo que n es igual a 11, pero yo no estoy buscando entonces estoy buscando uno de los números pares, lo voy a averiguar ahí. Pues si n es 11, quiere decir que uno de los números es 2 veces n, es decir 22. Ese sería el número, y el siguiente pues sería 24, ¿cierto? Si es el primer número par, el 2n, el 2n más 2 sería 24, y 24 menos 2 da 2, que ya lo sabíamos que iba a dar 2. Simplemente creo que el enunciado de la pregunta tiene mucha información. Seguramente lo que me pedían buscar era cuáles eran los números. Entonces serían 24 y 22, pero eso saben que lo hicimos de más, no era necesario usar todo eso. Listo, creo que a veces plantean situaciones como esta donde hay información un poco de más que uno podría resolver muy rápidamente. Creo que no nos demoraríamos ni 10 segundos para resolver este ejercicio. Una arepa se divide en 4 partes iguales. Luego las dos partes de esas se dividen cada una por la mitad. Si Jorge se come una porción grande y una pequeña, la porción total de arepa que se comió entonces veamos, tengo una arepa, la divido en 4 partes iguales. Listo, ahí ya tenemos. Luego dos de estas porciones, a esta porción de arriba y esta aquí, las partí por la mitad, es decir que me quedó esa expresión que está acá. Ahora, si Jorge se come una porción grande, pensemos que esta es la porción grande. Esta es la porción grande. Y esta es una porción pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿qué cantidad se comió? Pues básicamente, cuando divides en 4 partes, esta parte sin esta división acá sería un cuarto. Y cuando uno divide un cuarto en la mitad, va a ver que esta porción cae 8 veces ahí, o sea que cada una de esas porciones sería un octavo, ¿cierto que sí? Y lo que uno encuentra es que ese cuarto que está aquí es lo mismo que las dos porciones pequeñas, o sea, los 2 octavos. O sea que realmente lo que se comió fue ese cuarto de acá, esa parte que es realmente 2 octavos, y se comió un octavo acá. Si uno me come 2 octavos y un octavo más, pues como los denominadores son iguales, octavos y octavos, simplemente sumo los numeradores, 2 octavos y un octavo, pues daría simplemente 3 octavos. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. Serían 2 octavos, que son igual a un cuarto, y además de eso se comió un octavo, que es
que es la de abajo, una porción grande y una pequeña, y sumar fracciones que tengan el mismo denominador homogéneo es relativamente sencillo porque coloco el mismo denominador y lo que hago es simplemente sumar los numeradores 2 más 1 da 3. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el resultado, pues en este caso es 3/8. ¿Listo? También lo hicimos relativamente rápido. La cabeza de un cocodrilo mide la mitad de su tronco y este mide los 2/5 de su cola. Si el tronco mide 1 metro, entonces yo tengo claro que el tronco mide 1 metro, es decir, esta porción verde que sería el tronco, pues mide 1 metro. Ahora yo sé que la cabeza del cocodrilo mide la mitad de su tronco, es decir, que esa parte de acá pues mide la mitad de 1 metro. O sea, ahí tendríamos que es 0,5 metros, la mitad del metro. Y lo que hay que tratar de descifrar aquí es que y el tronco mide los 2/5 de la cola, ¿listo? El tronco mide los 2/5 de la cola, es decir, que este metro, que es el tronco, representa los 2/5 de la cola, ¿listo? Que es mucho más larga que el tronco. Entonces pensemos, si yo hice la cola, lo representé de esta manera, lo dividí en 5 partes, y lo que estoy diciendo es que la cola, este pedazo de la cola, representa 2/5 de este metro realmente que es el tronco, representan 2/5 partes de esta cola. Entonces lo que hizo fue dividir la cola en 5 pedazos, ahí están, estos dos serían 2/5. Dos de los 5 pedazos serían el tronco y eso vale 1 metro, quiere decir que cada porcioncita de estas, pues si esto mide 1 metro, estas dos, quiere decir que cada porción de estas mide medio metro. Medio metro, y como las demás porciones azules son del mismo tamaño, pues todas van a valer medio metro. Si usted determina, suma estos medio metro, le va a dar que esto mide 2,5 metros, realmente que la cola vale 2,5 metros. Si queremos saber cuánto vale el cocodrilo, cuánto mide el cocodrilo, pues significaría sumar 2,5 metros y 1 metro serían 3,5 y otro medio metro serían 4 metros. De manera que la longitud de nuestro cocodrilo es de 4 metros. Listo, esa sería la respuesta. El peso de una botella de 1 litro de capacidad es de 600 gramos. Si se llena con agua pura, su peso es, y aquí viene un concepto importante que es el concepto de densidad, que es la relación entre masa y volumen. En este caso, para el caso particular del agua, se tiene que la densidad de 1 kilogramo por litro. Eso quiere decir que 1 litro de agua tiene una masa exactamente igual a 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, ¿de qué me sirve eso? Decir que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo, quiere decir que 1 kilogramo son 1000 gramos. Es decir, ahora, yo tengo el peso de la botella, que serían 650, más el peso del agua, que son 1 litro, que es lo mismo que 1000 gramos, y si sumo esos dos valores, 650, que es el peso de la botella, más los 1000 gramos, que es el peso del agua que está contenida, pues simplemente tendríamos como respuesta 1650 gramos, que ya tenemos aquí, que va a ser este peso exacto, ¿listo? Entonces habría que conocer aquí la densidad del agua. Un perezoso, unos hijos de esos, al trepar un árbol, sube 5 metros durante el día y en la noche, mientras duerme, desciende 2/5 de lo que subió, o sea, 2/5 de esos 5 metros. Entonces, luego para subir, bueno, lo que hace, mientras duerme, desciende 2/5 de lo que asciende durante el día. Luego para subir 11 metros requiere, entonces vamos a ver cuántos días. Tenemos nuestro árbol, que sabemos que durante el día sube 5 metros. Pensemos que esos son los 5 metros que sube. Y en la noche baja 2/5. ¿Listo? Recuerden que estos son 5 metros, dividí esto en 5 pedacitos, quiere decir que cada pedazo es 1 metro, es decir que si estos son 2/5 de lo que él sube en el día, que son 5 metros, estos 2/5, si yo sumo estos dos valores, realmente son 2 metros. Lo que estoy diciendo realmente es que sube 5 metros, eso es lo que él sube, pero desciende esa cantidad, o sea que desciende 2, lo que realmente alcanza a subir son 3 metros, ¿listo? Eso es lo que realmente él sube, ¿listo? Entonces, esperemos a ver. Primer día. En el primer día sube 5 metros y baja 2, entonces subió realmente 3 metros. En el segundo día, ¿qué hizo el segundo día? Pues subió 5 metros y bajó 2, realmente subió 3 metros. Ahí lleva 6 metros. Y en el tercer día, pues sube los 5 metros y como ya está en la copa del árbol, ya no necesita bajar más. Quiere decir que es el tercer día los 5 metros completos. ¿Cuántos días demoró para subir ese árbol? Pues simplemente van a ver ustedes que demoró 3 días exactamente. ¿Listo? Ese sería nuestro ejercicio de hoy. Continuamos entonces. Si al doble de la edad del papá se le resta la edad del hijo, disminuida en 1 año, resultan 60 años. Si el hijo tiene 11 años, el padre tendrá, entonces pensemos en eso, si al doble de la edad del padre, ¿listo? Esa es la habilidad de representar algo que está en lenguaje natural, en lenguaje matemático. Si al doble, ese es el doble de la edad del padre, eso le llama el padre,
le resto la edad del hijo, ya sé que la edad del hijo es 11, me lo acaban de decir, la edad del hijo es 11, disminuida en 1, la edad del hijo, esta es la edad del hijo, disminuida en 1, es decir, está 1, el resultado es 60 años, y la pregunta es cuál es la edad del padre. Pues todo eso se reduce a resolver esta ecuación. Pues primero se resuelve siempre lo que está dentro del paréntesis, entonces tendría que 2 veces la del padre menos 10 es igual a 60, este 10 que está a este lado negativo pasa al otro lado positivo, entonces tendríamos que las 2 veces la del papá es 60 más 10, es decir 70, y ese 2 que está aquí multiplicando a la p, lo paso a dividir, y la división sería 70 dividido entre 2, quiere decir que la edad del papá es 35 años, ¿listo? Esa es la edad del padre en este caso, aquí tendríamos la respuesta. ¿Listo? Es una actividad importante plantear ecuaciones de sistemas que están en lenguaje natural al lenguaje matemático. Si la diferencia entre la mitad y la cuarta parte de la altura de una pared es de 2 metros, la altura de la pared es, entonces veamos, la pared X sería la altura de la pared que no sé cuál es, pero yo sé que la diferencia, aquí está el menos, entre la mitad de la altura y la cuarta parte de la altura de esa pared es de 2 metros. ¿Listo? Entonces uno podría plantear aquí mínimo común denominador entre 2 y el 4 es el 2, es el 4, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Ojo con eso. Hallo primero el mínimo común denominador entre 2 y 4, pues este número 4 divide al 2 y también divide al 4, se llama mínimo común denominador. Lo que hago con este mínimo común denominador es dividir cada uno de los denominadores, es decir, 4 dividido entre 2, eso lo tengo por acá mentalmente, pero lo voy a hacer acá. Ven que este numerito rojo es el resultado de dividir 4, ese denominador común, entre el 2, 4 dividido entre otra 2, y ese resultado de la división se multiplica por el numerador correspondiente, 2 por 1, da 2x, listo, 2 por 1x, da 2x. Y hago exactamente lo mismo con este mínimo común denominador, dividido el siguiente denominador, que es 4, digo 4 dividido entre 4, pues da 1. Este resultado normalmente uno lo tiene mentalmente, pero lo coloqué rojo para que usted viera. Y ese resultado de la división es el que se multiplica por el numerador correspondiente. En este caso sería 1 por 1x, que da 1x. Listo. Ahora, vamos a despejar este 4 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y esta 2x menos 1x, pues se vuelve esta x solita. Te recuerden, 2x menos x es x. Y este 4 que está dividiendo pasó a multiplicar, quedaría 2 por 4. O sea que x sería igual a 8, 2 por 4 a 8, quiere decir que la altura de la pared, que había dicho que x significa la altura de la pared, es de 8 metros. ¿Listo? Continuamos entonces. Un tren de 1 kilómetro de largo se mueve a velocidad de 1 kilómetro por hora, pasa por un túnel de 1 kilómetro de largo. El tren demorará en cruzar completamente el túnel. Vamos a ver si ese es el tren, está aquí justamente, yo representé el túnel con esa línea roja, está justamente en la entrada. Lo que yo sé que es que se recorre 1 kilómetro en 1 hora. Entonces, en la primera hora lo que van a ver es que recorrió 1 kilómetro, quedó justamente dentro del puente, dentro del túnel, perdón, y la siguiente hora pues avanzó otro kilómetro y ya quedó por fuera. Quiere decir que el tren se demora exactamente en cruzar el túnel 2 horas. Eso sería que tarda nuestro tren en cruzar eso. Se dispone de un cuadrado de lado B y de un triángulo de base B, pero de altura variable como se muestra en la figura. Siendo h la altura del triángulo, para que las áreas de ambas figuras sean iguales debe cumplirse con la medida de h, cuánto debe ser. Entonces, me están hablando de las áreas. Recuerden que las áreas es el espacio contenido al interior de una figura como esta. Entonces, en el caso de un cuadrado, pues el área se calcula multiplicando lado por lado. Si el lado vale b, pues el área va a ser b por b. Y si me están preguntando por el área de un triángulo, pues para hallar el área de un triángulo se multiplica el valor de la base por el valor de la altura y el resultado se debe dividir entre 2. ¿Listo? Y lo que me están diciendo es cuánto debe valer h para que estas dos áreas sean iguales. Entonces voy a igualar estas dos fórmulas que están aquí. Si las igualo, van a ver que tengo, primero coloqué la del triángulo, b por h, base por altura, dividido entre 2, debe ser igual a la del área del cuadrado, que es b por b. Y voy a despejar a h, ¿listo? Entonces, ojo con esto, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a b por b, y esta b que está aquí multiplicando la h o pasa a dividir, tendría una expresión como esta que está acá. Simplemente este 2 pasa a multiplicar acá, y esta b que está aquí pasó a dividir. Una b de acá, cancela una b de arriba, está dividiendo y multiplicando, y tengo que la altura, para que estas dos áreas sean iguales, debe ser 2 veces la base, ¿listo? Pues como debe ser 2 veces la base, pues debe ser 2 veces b. Esa sería nuestra respuesta. Bueno, este es un ejercicio bastante interesante porque les quiero decir que
pues requiere muchísima comprensión lectora. Dice, si medio pocillo de espinaca contiene 80 calorías, pensemos en esto, por acá tengo, créanme que esto es un pocillo, y medio pocillo de eso contiene espinaca, eso es lo que me dicen aquí, y me dicen que la cantidad de espinaca que hay aquí equivale a 80 calorías, ¿cierto? Esa cantidad de espinaca son 80 calorías, eso es una información inicial, y la misma cantidad de frijoles, es decir, voy a tener otro medio pocillo, pero con frijoles, y lo que está diciendo es que medio pocillo de frijoles equivale a 300 calorías, ¿cierto que sí? Entonces ya tengo dos datos importantes. Una es que medio pocillo de espinaca son 80 calorías, mientras que medio pocillo de frijoles tienen 300 calorías. Eso es fundamental para poder entender lo que sigue. El número de pocillos de espinacas que tienen la misma cantidad que 2/3 de pocillo de frijoles es 2/3 de pocillo de frijoles. Entonces necesito saber qué cantidad de espinacas tienen la misma cantidad de calorías que 2/3 de pocillo de frijoles. Pero el problema es que aquí no sé cuántas calorías son 2/3 de pocillo de frijoles. Lo primero que tendría que determinar es cuántas calorías contienen 2/3 de pocillo de frijoles. Yo solamente sé que medio pocillo tiene 300 calorías, pero 2/3 de pocillo no sé. Entonces lo que vamos a hacer primero es determinar cuántas calorías hay en 2/3 de pocillo de frijoles. Entonces vamos a plantear una regla de 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos eso, el número de tazas, media taza de frijoles tiene 300 calorías. La pregunta es 2/3 de tazas de frijoles, ¿cuántas calorías tiene? Esa es una regla de 3 directa porque de aquí media taza pasó a 2/3, a ese lado aumentó el número de la cantidad de frijol, y pues si hay más frijol pues va seguramente a aumentar la cantidad de calorías. Entonces lo que uno dice aquí es que esa es una regla de 3 directa. Las reglas de 3 directas se resuelven multiplicando las cantidades que están en la diagonal donde no está la incógnita, que sería ese caso. Él multiplicó 2/3 por 300 y el resultado lo divido con la cantidad que me tocaba. Entonces si hago ese ejercicio si hago ese ejercicio voy a obtener lo siguiente: 2/3 por 300 por 300, y ese resultado lo debo dividir entre un medio, ¿cierto? Eso es lo que me están planteando que haga ahí. Entonces aquí 300 dividido entre 3, 3 y 300 los divido, me da 100. Entonces sí, ahí lo que tengo es que 2 por 100 da 200. Y en la parte inferior voy a tener un medio. O sea que lo que debo dividir es este 200 entre un medio. Como esta cantidad que está aquí es fracción y esa que está aquí es un medio, es fracción, y la de arriba no es fracción, entonces a esa le debo colocar un denominador y hacer la división de esta manera. Multiplico los extremos, que serían empezar en el numerador, y el último denominador serían 200 por 2, y ese 1 por 1 les daría 1. Ese resultado sería 200 por 2, 400, y 1 por 1 da 1, así que ese 1 que está en el denominador lo puedo obviar. Es decir que lo que estoy diciendo es que 2/3 de tazas de frijoles tienen 400 calorías, pero a mí no me están preguntando cuántas calorías tienen 2/3 de tazas de frijoles, me están preguntando es cuántos pocillos de espinacas van a tener esta misma cantidad de calorías. Entonces lo que voy a hacer es plantear nuevamente una regla de 3, pero ahora con las espinacas. Yo ya sé lo siguiente: media taza de espinacas son 80 calorías. Lo que quiero saber es 400 calorías, cuántos pocillos de espinacas deben ser, ¿cierto? Porque quiero saber que sean las mismas calorías que contienen 2/3 de las tazas de frijol, que son 400 calorías. Entonces lo mismo, multiplico las dos cantidades que están en la diagonal y el resultado lo divido con este 80. ¿Listo? Esto me quedaría un medio por 400, y esto lo divido entre 80. Y
pues un medio de 400, pues 200, y 200 dividido entre 80, pues una forma sería cancelar un 0 del denominador, un 0 del numerador, y sería 20 dividido entre 8, y 20 dividido entre 8 pues da 2,5, ¿listo? O sea que necesito 2 tazas y medio, 2.5 tazas o 2 tazas y medio, y esa sería nuestra respuesta, ¿listo? Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante, que nos sigan en el siguiente video y no olviden compartir, por favor.